me avisa y yo saludo ahí. Buenas, buenas, ¿qué tal? Esto es BAM, Benditos Artistas Nuestros. Hoy nos visita Marcelo González y él es músico. ¿Cómo andamos, Marcelo? Hola, ¿cómo estás, David? Buenísimo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estás sentado porque sos un bendito artista nuestro. Bueno, es mucho eso de bendito. Totalmente. Marce, nos gustaría saber cómo llegó la música a tu vida o cómo vos llegaste a la música. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, yo siempre, últimamente estaba pensando que mis primeros recuerdos musicales fueron realmente cosas que me marcaron, ¿no? Sí. Yo recuerdo que, bueno, mi hermano era músico, Ajá. Mi hermano mayor. Pero más allá de eso, yo recuerdo muy claramente, por ejemplo, el primer disco que escuché de los Beatles, Sí. que fue Help. Y yo tendría 6 años. Ah, mierda. Y me impresionó después de mucho tiempo, hace unos años, cuando escucho el disco, sé perfectamente lo que viene. Es decir, Sí, es sí. como si, ¿no? Si se hubiese Lo escuchaste grabado. mucho, lo escuchaste mucho. En esa A mí época lo que me llama la tenías tiempo atención para que, escuchar. claro, a mí lo que me llama la atención es que yo a esa edad, te imaginas, yo no podía manejar porque Sí. era de mi hermano, lo manejaba él, o sea que lo escuchaba cuando él lo ponía, nada Claro, más, ¿no? claro. Pero digo, me llama la atención cómo en los chicos penetra todo Sí, esto, sí, ¿no? sí. A eso iba, ¿no? Eso y un disco con música de Bach, de Johann Sí. Sebastian Bach, pero Bach hecho en sintetizador. Ah, Y esos dos discos los tengo así como esas cosas que se graban a fuego, ¿no? Hablando de los primeros recuerdos musicales, sí. ¿no? Bueno, entonces sin pensar en ser músico a esa edad, evidentemente la música penetró, ¿no? Muy a fuego, como digo. Mi hermano dirigía una banda de música en un colegio en el que yo iba. Y bueno, un día me dijo, ¿no querés empezar? ¿Qué sé yo? Y bueno, ahí empecé, yo tenía 8 años. Empecé con la flauta dulce, a leer música. Eso Sí. no era en San Juan, ¿no? No, en Ahí Buenos está, Aires. Yo ahí soy de está. Buenos Aires. Ujú. Pasa que ya hace mucho tiempo que estoy en San Juan. Sí, sí, sí. Pero esto era en Buenos Aires. Y entonces cuando decidí qué instrumento, probé el clarinete, que es el instrumento que toco hasta la actualidad. Sí. Y ahí fue de entrada que enganché, agarré. Y bueno, claro, mi hermano, que era el profesor, enseñaba todos los instrumentos. Pero me dijo, ¿por qué no empezás a ir al conservatorio para tener una formación, Claro. ¿no? Bien académica, bien, con un profesor de clarinete? Así que yo era de la zona sur, así empecé a ir al conservatorio Julián Aguirre, que es en ¿Y esa a Banfield. qué edad era más o menos? Y yo empecé a los 10 años. Ah, a los 10. A los 10. Sí, como Claro. acá. Como acá se empezaba Sí, cuando sí. yo empecé en la escuela de Claro. música era a los 10 años. Claro, también. acá sí, incluso un poquito antes a veces Claro. también. A veces los chicos a los 8 ya empiezan. Pero eso es en general, te diría en todo el mundo. Más Sí, o menos sí. los chicos entre los 8 y los 10, ahora más chiquitos incluso, Sí, sí. empiezan a estudiar, ¿no? El instrumento. Así que, bueno, entonces estudié en el conservatorio, como te digo, Julián Aguirre. Y luego continué en esto del cuando uno estudia un instrumento hay mucho de formación permanente. Ujú. Como en todas, me parece, las carreras, ¿no? Sí. Pero muchos se dan instrumento, uno termina el ciclo, pero después sigue estudiando con otros profesores, Claro. ¿no? Entonces yo empecé a estudiar, cuando terminé el conservatorio, con un gran maestro de clarinete llamado Mariano Frogioni. Mi primer maestro fue Julio Rizzo y este otro Mariano Frogioni, con el que empecé a perfeccionar. Y ahí, en el conservatorio, ¿qué edad tenías entonces? Y yo tenía 18, Claro. 18, 19. Y ahí empecé a estudiar y bueno, un día es particular, Sí. ¿no? con Frogioni. Y un día llegué a la clase y me dijo, mira, necesitan un clarinetista en San Juan. ¿Que vos con 18, 19? Sí. Claro, y en ese momento no había orquestas juveniles en Buenos Sí. Aires. Estaban las orquestas, la filarmónica, la estable, pero... Tenías que esperar que se muriera alguien para entrar. Tenía que esperar que se muriera alguien, que alguien se jubile, en fin. Entonces, bueno, no tenía oportunidad donde hacer la experiencia de Sí. orquesta. Y bueno,
Eso fue en el 88. Sí. ¿No? En el 88. Septiembre del 88. Y vine acá en tren. Sí. el Sonda era uno y el Andino creo que era el otro. Sí. Uno con más tierra y otro con menos tierra. Lindo. Me encanta el tren y además a esa edad te imaginas que... Una aventura. Claro. Al lejano oeste. ¿viste? Claro. Bueno, te imaginas, para mis viejos fue... Era mucho, ¿no? Porque una cosa es Buenos Aires-San Juan hoy y otra cosa cuando no existía... O sea, por ejemplo, en mi casa no había ni teléfono fijo, claro. ¿no es cierto? O sea, vos ahora te vas comunicando en el camino por el celular. Era mucho más lejos. Vamos a decir, emocionalmente era mucho más lejos. Claro, era mucho. 1200 kilómetros sin nada, sin comunicación, era como bravo. Bueno, entonces llegué aquí di un concurso y quedé. Sí. Entonces ahí empezó mi práctica concreta en la orquesta, digamos. Claro. ¿No? ¿Época de qué director, para que los que saben y se acuerdan? Claro, justo cuando yo llegué a la orquesta de San Juan, de la universidad, estaban sin director de titular. Sí. Y al poco tiempo empezó Alberto Merenson. Mira. Alberto Merenson. Claro, él empezó. Así que bueno, ¿Y qué fue ese de vida también para este joven Marcelo? Bueno, a mí me parece que, digamos, uno a esa edad siempre las ciudades donde uno empieza, ¿cómo decir?, su vida de adulto, no sé cómo decirlo, que todavía es muy joven, pero a la vez empieza como a caminar, estos siempre son inolvidables. Y una cosa que quizás en el momento yo no lo pensaba así, pero después me di cuenta, todo lo que me dio San Juan era que yo tenía el trabajo, la orquesta, daba clase, pero además tenía mucho tiempo para crecer musicalmente yo. Es decir, cosa que a veces en Buenos Aires se complica, porque ya nomás tenía 2 horas de viaje, 3 horas de viaje. Sí. Es decir, yo acá tenía realmente tiempo para yo seguir formándome. ¿Cierto? Entonces, y bueno, y uno de los motivos también por lo que me vine a San Juan fue que en Chile estaba viviendo Luis Rossi, que es un clarinetista argentino que vivía allá, y es luthier. Él hace unos clarinetes fantásticos que yo tengo, y, ¿no?, como tanta gente, pero los instrumentos que uso yo los hace él. Entonces empecé a estudiar con él. Y yendo a estudiar con él me dijo, hay un concurso en la Filarmónica de Santiago. Ajá. Entonces me presenté en la Filarmónica de Santiago y quedé. Sí. Ahí estuve 2 años, 2 años y medio, y me volví a San Juan, a la orquesta de San Juan. Ahí probaste otra dimensión de ciudad también. Sí, la orquesta, bueno, era muy interesante porque hacían ballet, ópera y concierto, ¿no? Y en orquesta con directores internacionales, etc. Y bueno, todo muy lindo, me fue muy bien, pero era un poco vivir ahí adentro del teatro, claro, ¿no? Y las ciudades... Era un poco dura en ese momento, estaban en democracia, pero igual era bravo, era bravo, sí. Grandes amigos hice, pero se complicaba un poco. Un poquito más áspero el clima social. Sí, tal cual. Así que, bueno, volví y ahí, digamos, con todo esto yo te digo que me da San Juan, que es este tiempo, ¿no? De poder cultivarse uno. Empecé a dedicarme a la música contemporánea, ¿no es cierto? Es decir, a mí siempre me interesó la música contemporánea. La música contemporánea llamamos a la música clásica que se empezó a escribir, digamos, la música clásica a partir de 1950. Sí, mediados del siglo XX. Mediados del siglo XX. Así como, bueno, quizás para la gente que no escuchó música contemporánea, podemos hacer una analogía con la pintura, que por ahí conocen más. Ustedes ven como la pintura clásica y de repente irrumpe Picasso o irrumpe Kandinsky. Se suelta de la figuración como objetivo y empiezan a probar a los elementos propios del arte sueltitos. Exacto. En la música pasa algo parecido. Claro, en lo que en la pintura sería una pintura figurativa, que ustedes vean un paisaje, una naturaleza muerta, un retrato, eso es un tema. Claro. Por así decir. En la música clásica existe un tema. Por ejemplo, si yo creo que la mayoría, si yo le canto, todos creo que la conocen, ¿no? Tam, pam, 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 Mozart. Eso es un tema, ¿cierto?
la música va, no evolucionando, pero va derivando, va cambiando y ya los temas empiezan a ser cada vez menos reconocibles hasta que se pierde lo que se llama la tonalidad, ¿no es cierto? Y empieza a surgir toda una música nueva, que es lo que llamamos música contemporánea, claro, que no es para nada difundida, ahora mucho más que hace tiempo atrás, claro, pero igual todavía cuesta, ¿no? Bueno, esta música contemporánea a mí siempre me trajo desde que yo era estudiante. Y entonces, bueno, empecé a dedicarme a tocar obras contemporáneas para clarinete solo, que no era muy habitual, ¿no? Sí. Entonces yo, por ejemplo, en el 93 di mi primer concierto de clarinete solo, sin piano, sin nada, solo sí, clarinete. Y eran todas obras contemporáneas, ¿no? Claro. Compositores contemporáneos, compositores argentinos, en fin. Entonces ahí comenzó una nueva etapa, digamos, claro, ¿no? En mí. Y ahí me empecé a meter con la música de un compositor alemán que es uno de los más importantes del siglo XX, que se llama Karlheinz Stockhausen. 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 Sí. Él fue no el creador, pero podríamos llamarle el creador de la música electrónica. Bien. ¿No? Y compuso mucha música para clarinete, entre otros instrumentos, pero muchas para clarinete. Sí. Entonces yo empecé a estudiar la música y en el año 98 se abrió los cursos internacionales sobre la música de Stockhausen en las que estaba él. Sí. Él daba los cursos. Yo, así que me zambullí, sí, fui a Alemania. Mira qué bueno. Y ahí empecé a ir cada año y a trabajar su música. Estuve con él. Trabajé mucho tiempo una obra que se llama Arlequín, que los que visiten mi canal de YouTube, que después les voy a dar, ahí la pueden ver. Es una obra en la que el clarinetista es clarinete solo. Pero sí, el clarinetista además de tocar tiene que danzar, tiene que hacer ritmos con los pies. Sí. Es decir, elabora un personaje que es el Arlequín, un vestuario, ¿no? Sí, sí. Es una obra que dura 45 minutos y es muy exigida, tremendamente. A nivel musical, pero musical, también te involucra, claro. Todo, terminás. No es lo más común para un músico de orquesta, ¿no? No. El desafío. No, de hecho yo ya ahora... pero es una exigencia enorme y lleva mucho tiempo de trabajo, sí, digamos, ¿no? Porque, entonces, bueno, yo toqué esa obra... en los conciertos no escuchaba el compositor, Stockhausen. Mirá. Que era como para uno, claro, ¿no? Ahí estaba el techo, ahí estaba, sí, el techo. Sí. Conocer a esa gente es muy impresionante. Qué bueno. Impresiona mucho. Bueno, y obtuve el segundo premio a la mejor interpretación, sí, de la obra de él. Así que ese fue un gran momento, digamos. Más allá del premio, también, pero digamos, por el hecho de la vivencia de haber trabajado tanto una obra. Y, bueno, así que todo ese fue también un gran periodo de trabajo. Muy prolífico. Sí, muy prolífico, sí. Me decías fuera de cámara que el año pasado y te metiste en otro rol más complejo que el Arlequín todavía. Es verdad. El de productor, gestor, sí, de un festival. Sí, el año pasado hicimos un festival que se llamó Festival Cuyo Contemporáneo, dedicado justamente a la música contemporánea. Entonces trabajamos, yo estaba como director artístico, pero trabajamos también con Gabriel Dávila, que él es músico, sanjuanino, y Adrián Rusovich, que es compositor y es profesor en el departamento de música. Y bueno, entre los tres gestamos esta idea y que tuvo un gran éxito. También tiene su canal de YouTube, por si quieren visitarlo, es Festival Cuyo Contemporáneo. Ahí están subidos todos los conciertos. Y fue parte de las celebraciones por los 50 años de la universidad, ¿no? Digamos, cada unidad académica presentaba un proyecto, así que la Facultad de Filosofía presentamos este proyecto que fue seleccionado. Se hicieron conciertos en el Teatro del Bicentenario, en el Museo Franklin Rawson y en el Auditorio Juan Victoria. Vinieron artistas del exterior, argentinos que vivían en el exterior, artistas de Buenos Aires, artistas locales, tanto compositores como intérpretes, jóvenes.
un ensamble de música contemporánea del departamento de música que yo creé. Sí. Es decir, mucha actividad. Clases magistrales, los profesores daban clases Sí. para los alumnos de aquí. Fueron 3 días de una actividad intensísima, como son estas cosas. Y bueno, sí, yo tenía mucho temor, como te comentaba, ¿no? Porque era algo, un terreno que, bueno, yo si me das el clarinete estoy horas y horas y horas. Ahora ir a ver un expediente, ir a hablar con este fulano, mengano, esto es una cosa nueva, pero anduvo muy bien. La universidad fue fantástico, nos dio todo el apoyo desde el comienzo. Y lo que me comentabas de que circuló un público nuevo también. Sí, eso fue importante. muy gratificante para nosotros porque hablando esto de la música contemporánea, que a veces es muy poco difundida, muy poco conocida, y sin embargo fue mucha gente que no era del ambiente musical y tuvo una recepción fantástica, gente que decía, bueno, ¿cuándo se va a hacer el próximo? Sí. ¿Habrá una próxima? Hay un próximo, Bueno. probablemente a fines de septiembre, en el que vamos a dedicarlo a Stockhausen. Justamente Mirá, qué lindo. vamos a proyectar 3 obras electrónicas de él, que son obras electrónicas, pero además son espacializadas. Sí. Entonces son 4 parlantes alrededor del público. El sonido cuadrafónico. El sonido cuadrafónico. Que te vuelve loco, ¿no? Claro, Te suenan por acá, por allá, y ves pasar los sonidos. Exacto. Sí, tuve una experiencia de música cuadrafónica una vez. Es maravilloso. Obras del año 50. Es decir, Mirá, Stockhausen mirá. hacía esto. Stockhausen hacía esto con cintas. Sí, sí, ¿no? sí. Con cinta abierta. Claro. Estoy hablando de la prehistoria. Sí, sí. Esto lo hacía en los años 50, Mirá. ¿no? 53, 55, 60. Esta proyección Está. que todas las cosas que hacen hoy los DJ Sí, son cosas que creó Stockhausen. claro, exactamente. Ahora se hacen con Ahora programas. tiene más glamour. Sí. Marcelo, Ahora, sí. Bueno, Sí. esa es tu cámara. ¿Le prometiste a tu gente que le ibas a invitar al canal? ¿Invitarle Sí. de nuevo? Bueno, mi página web es Marcelo González, las 2 veces con z.ar, www.marcelogonzalez.ar. Ahí pueden encontrar mi biografía, lo que hay en la página, audios, videos, mi canal de YouTube también, Marcelo González Clarinete. En mi Instagram también, marcelogonzalez.ar. Y lo que les comentaba recién, del Festival Cuyo Contemporáneo, que se va a repetir este año, pueden visitar el canal de YouTube, que es Festival Cuyo Contemporáneo. Así que eso es. Bueno. Hasta aquí, benditos artistas nuestros, y les digo un chau hasta la próxima. ¿Cómo se sintió?